Mi primer contacto con un personaje de la talla de Alejandro Otero tuvo lugar cuando le propuse a Enriqueta Barranco Castillo que hiciera la tesis doctoral sobre la vida y la escuela de este hombre. Yo conocía ligeramente su figura y sobre todo lo que me movió a proponer esta tesis doctoral fue que en la cátedra teníamos depositada la biblioteca de este personaje que pensé, no sin razón, que facilitaría bastante el trabajo a realizar posteriormente. Bueno, en principio la investigación, como digo, la ha realizado la doctora Barranco, que me fue poniendo al día sobre los pormenores de este personaje tan interesante y fuimos acotando quizá algunos espacios y viendo que la tesis en principio se podía quedar algo, digamos, pues cercenada porque no estaba en nuestras manos investigar un periodo importante de la vida de este personaje que fue en su exilio en México, donde continuó con su labor tanto de tipo médico como político hasta su fallecimiento en el año 1953. Bien, las dificultades eran las previsibles en principio, porque tiene una gran labor de archivo y quizá las que menos eran pensables es que muchos de los que en su momento lo conocieron, todavía en los años 80, en el cual se estaba realizando la tesis, tenían cierto reparo a hablar sobre este personaje, porque ello podía suponerles, pensaban a lo mejor, algún tipo de represalia. Bueno, la puesta en valor de una figura, como digo, importante, como fue Alejandro Otero, del cual se sabía, como digo, pues ciertas referencias, quizá más bajo el punto de vista político que bajo el punto de vista médico, y la tesis que hizo Enriqueta Barranco pues colmó estas dos partes, tanto una como otra, y puso de relieve que había sido realmente una figura importante, no solamente por él mismo, sino por la presunta escuela que pudo llegar a constituir y que por motivos de las represalias políticas pues no llegó a constituirse en todo su valor. El interés que yo he tenido siempre en investigar a las personas que, especialmente de la Universidad de Granada, fueron represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, pues tenía una perspectiva que siempre me llamó la atención, que era descubrir cómo hubieran sido estos personajes si estas circunstancias no hubieran incidido en su vida. La investigación fundamentalmente que yo he llevado a cabo en este terreno se ha centrado en la figura y en la obra de Antonio Chamorro Daza, un discípulo predilecto de Alejandro Otero Fernández, que se vio obligado a salir de España, primero porque fue pensionado por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, y después porque con la declaración de guerra y la alianza encontrándose en Berlín y con la alianza del franquismo con el ejército nazi, pues se vio obligado a no regresar a España nunca. Y ese fue fundamentalmente el acontecimiento que a mí me llamó la atención de este personaje, el descubrir, cuando estaba realizando mi tesis doctoral sobre Alejandro Otero, que había sido alguien que había contado para la ciencia de su momento y del que en España no se tenía ninguna información. Mi investigación ha tenido unas dificultades relativas, porque gracias a haber podido encontrar en París y contactar personalmente con él, eso sí, a través de la correspondencia, pues me permitió acceder a la ingente cantidad de documentación que sobre su actividad científica conservaba Antonio Chamorro Daza. Después,
gracias a la donación que hizo a la Universidad de Granada de todo su material docente e investigador, pues las cosas han sido mucho más fáciles, porque las dificultades solo han venido relacionadas pues con la clasificación y la presentación de todo su material, pero en este aspecto ya quisieran los investigadores haber tenido la tarea tan fácil como la he tenido yo. El resultado de mi investigación tiene un punto muy importante a destacar, que es el haber logrado desvelar a la comunidad científica, a historiadores de la medicina y también a otras personas interesadas, el alcance de los descubrimientos que Antonio Chamorro fue realizando a lo largo de su vida investigadora en París, en donde trabajó en el Laboratoire Pasteur y en donde desarrolló una cantidad de investigaciones novedosas, todas ellas en el terreno de la endocrinología, y que llevaron principalmente a que con sus contribuciones se pusiera a punto, entre otras, la píldora anticonceptiva, y muchos años después, con su actividad investigadora, había dejado servida en bandeja la posibilidad de descubrir el virus responsable de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Estos dos puntos son fundamentales a la hora de dar a conocer en España, también en el extranjero, la figura de Antonio Chamorro. Pues en realidad la curiosidad. Yo llegué a la Facultad de Ciencias de Granada en el año 71, estudié la licenciatura de Químicas, venía de la Universidad de Madrid, y durante todo el tiempo que yo estuve estudiando, después becario y profesor, hasta hace escasamente 8 o 9 años, nadie me había hablado de Jesús Jon Liberó, ni nadie siquiera había hablado de la represión en la Facultad de Ciencias en los años del franquismo y del golpe de Estado del 36. Y hace 7 o 8 años se cumplían 100 años de la fundación de los estudios de química en la Universidad de Granada. Tomaron la feliz iniciativa de publicar un libro y en ese momento el profesor Pedro Luis Mateo, que él es de química física, yo aunque estudié química después estuve en el departamento y estoy en el departamento de física aplicada, pedimos a la comisión redactora escribir un capítulo sobre la Facultad de Ciencias en los años 30. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a descubrir que en la Facultad de Ciencias, en los años 30, había habido profesores de químicas, de física y de matemáticas que se habían comprometido con el cambio democrático y que habían sufrido la represión de los golpistas del 36, y a partir de ahí nos pusimos a estudiar. De manera que fue la curiosidad, el querer saber, el querer conocer nuestro pasado. Porque como el otro día leí en una entrevista que le hacían a Adolfo de Azcárraga, que ha sido presidente de la Sociedad Española de Física, él hablaba de los temas educativos, pero decía una cosa que me resultó muy curioso. Si eliminamos la memoria, lo único que nos queda es el instinto. Y el instinto es muy fácil de manejar, por eso nos han hecho perder la memoria. Pues a salto de mata, y en los ratos libres que mi trabajo de investigación en física me permitía. Lo que sí es cierto es que cuando tuvimos noción de que existía Jesús Jon Liberó, enseguida intentamos recabar información porque no teníamos ninguna imagen. De ninguno de los que fueron represaliados teníamos ninguna imagen, porque sistemáticamente no solo se le había puesto detrás del espejo, no solo en algunos casos se le había asesinado, sino que además se había borrado, literalmente borrado de la historia su pensamiento, su obra, sus trabajos de investigación. Y a partir de ahí intentamos recuperar, por ejemplo, la imagen de Jesús Jon Liberó, o la imagen de José Domingo Quílez, o la imagen de Ángel Saldaña Pérez, un químico, un físico y un matemático. Los tres jugaron un papel casi diría que decisivo en el proceso democrático que conocemos como la Segunda República.
el ejemplo, la figura, la labor, el pensamiento de este químico, de este físico y de este matemático fueron sistemáticamente borrados. ¿Qué dificultades hemos encontrado? Todas, todas. Incluso en algún momento alguien nos dijo: no vayáis al archivo histórico de la universidad porque la carpeta de Jesús Joly está vacía. ¿Cómo la resolvimos? Pues fuimos al ayuntamiento, fuimos a la universidad, fuimos a la diputación, fuimos al cementerio, y en ningún sitio quedó rastro de Jesús Joly, que de los tres fue el que fue asesinado por los golpistas del 36, que por cierto hemos publicado una biografía sobre él recientemente. Y lo que hicimos fue aplicar una cosa que siempre se dice en los antivirus, que es la inteligencia colectiva. Mandamos un correo a 80, 90 amigos y amigas que sabíamos que trabajaban en temas afines, y alguien nos dijo: hay un programa en TV2, un reportaje, que se llama La maleta de Penón, en el que habla un hijo de Jesús Joly. Y a partir de ahí, esa fue la pista clave. Por cierto, esa pista nos la dio Enriqueta Barranco. De manera que a partir de ahí lo que hicimos fue buscar el documental de La maleta de Penón, buscar el teléfono de Antonio Luis Joly Pérez, porque además Enriqueta Barranco me dijo: está vivo, hay un hijo de Jesús Joly que está vivo y que vive en Granada. A partir de ahí buscamos en la guía telefónica, no hay muchos Joly en la guía telefónica de Granada, lo llamamos, él nos recibió muy amable en su casa, él y su esposa, y lo primero que nos dice Antonio Luis, estaba muy emocionado, porque en 80 años nadie le había preguntado por su padre, nadie de la facultad, nadie de la universidad, nadie de esta ciudad le había preguntado por su padre. Y lo primero que nos dice Antonio Luis es: mi padre tiene una foto con Federico García Lorca. Y nos saca la biografía, el libro de I. M. Gibson, y nos dice: mi padre es este, y señala en la foto. Esa foto la hemos incluido en la biografía. Ese fue el primer momento en que nosotros supimos cómo era físicamente Jesús Joly Liberó. Y a partir de ahí Antonio Luis nos dio material fotográfico de todo tipo, y a partir de ahí ya todo fue mucho más fácil, pero fue gracias a la inteligencia colectiva, a la ayuda de muchos colegas, y fue gracias a la ayuda de su hijo, sin la cual no hubiéramos podido hacer nada, claro. Por cierto, en el archivo histórico de la universidad, la carpeta de Jesús Joly Liberó está llena. No es verdad que esté vacía, está llena. Pues querría destacar que creo que hemos puesto delante del espejo a tres personajes de una integridad moral excepcional, excepcional. Son tres personajes que, a su condición de científicos de muy buen nivel, de muy buen nivel, Jesús Joly traducía libros del alemán, fue el primero que creó unos estudios de química técnica y una asignatura de química técnica, fue el primero que llevó a sus alumnos y alumnas, que por cierto tenía tres alumnas y como 6 o 7 alumnos. Uno de los alumnos de Jesús Joly era el profesor, que en Granada es muy conocido, de física del Instituto Padre Suárez, que antes se llamaba Instituto General y Técnico, pero justamente se le cambió el nombre durante la República. Curioso, ¿verdad? Se le pusiera Padre Suárez. En el Padre Suárez estuvo como 40 años dando clases de física don Rafael Martínez Aguirre, que fue alumno, en una foto lo tenemos, justamente en la visita a Abonos Carrillo, una fábrica de abonos de Tarfe, aparece don Rafael Martínez Aguirre en una visita que Jesús Joly hace como responsable de la asignatura de química técnica a esta fábrica de ingeniería química, ¿no? De manera que lo fundamental, lo esencial es recuperar esa idea de que el científico necesariamente tiene que tener conciencia social.
Si no tiene conciencia social, como decíamos antes, si se pierde la memoria, solo queda el instinto. Si no tiene compromiso social, se convierte en un peón fácilmente manejable. En el caso nuestro particular, ¿cómo surge? Pues mira, en 2013 se cumple el centenario de los estudios de química en la Universidad de Granada. Yo estoy en la comisión de festejos, digamos, ¿no?, de multitud de actos que tuvieron lugar. Entre otros, se publicó un libro multiautor sobre diversos aspectos de la historia de la química en la universidad, etcétera, etcétera. Yo tenía interés, conjuntamente con Roque Hidalgo, el profesor Roque Hidalgo, amigo y compañero, con el que he trabajado mano a mano sobre estos temas, al margen de colaboraciones de terceras personas. Teníamos interés en hacer un capítulo sobre los años 30 del siglo XX, una década singular por multitud de motivos. Y al empezar a investigar, nos encontramos con el nombre de un tal Jesús Yoldi Bereau, catedrático de la universidad durante muchos años, catedrático de química en la Facultad de Ciencias, concejal y alcalde, luego en el 32, durante la República, en la ciudad de Granada. Personaje que luego, lamentablemente, pues fue fusilado el 23 de octubre de 1936 por las fuerzas golpistas, y nuestra sorpresa fue comprobar que ni en la ciudad ni en la universidad prácticamente nadie sabía de su existencia. Entonces decidimos, así se lo manifesté a la comisión, que lo aceptó automáticamente, en añadir un nuevo capítulo al libro, que fuera monográfico sobre Jesús Yoldi, un fantasma, un personaje desconocido. Tras lo cual publicamos artículos en diversas revistas y labor investigadora que ha culminado con un libro que se ha publicado hace un mes y medio, vamos, por la editorial de la Universidad de Granada. A raíz de estas investigaciones, pues tuvieron actos de recuperación de la memoria histórica de Jesús Yoldi Bereau, tanto en la Facultad de Ciencias como en el Rectorado. Bueno, la investigación se desarrolla en estos casos siempre visitando archivos, hemerotecas, bibliotecas, no solamente en Granada, en el Rectorado, en la Facultad de Ciencias, en otros lugares, sino también en Madrid. También con la prensa de la época, el Defensor de Granada, por ejemplo, un periódico muy importante de la época. Pero bueno, aquí me quiero detener un momento, porque para nosotros fue fundamental saber de y conocer a Antonio Luis Yoldi, el único de los 3 hijos que tuvo Jesús Yoldi y que aún vivía. Le conocimos, le visitamos repetidamente en su casa, y quiero destacar la amabilidad, hospitalidad y generosidad tanto de él como de su esposa para con nosotros. La cantidad de información oral que nos transmitió, información fotográfica y documental. Y cuando digo fotográfica me refiero a que gracias a él vimos las primeras fotografías con las primeras imágenes del rostro de Jesús Yoldi que no conocíamos. También hablamos, esto serían también fuentes primarias, con descendientes de otros profesores, como Adolfo Rancaño, primer catedrático de Química Física en la Universidad de Granada, que coincidió con Jesús Yoldi, eran amigos, tenían tertulias en casa de Rancaño, a las que iba el propio rector, Salvador Vila. Pero en fin, por ahí fueron nuestras investigaciones que dieron lugar a ese capítulo, publicaciones y el libro al que me he referido. Quizá la mayor dificultad fue el desconocimiento que había, no ya en la ciudad, sino en la propia universidad, en la propia Facultad de Ciencias, de que hubo un señor que fue Jesús Yoldi Bereau, catedrático fundamental, importantísimo de química en la Facultad de Ciencias, y que nadie conocía. O sea que luchábamos contra corriente, estábamos rescatando de ese silenciamiento, más que de silencio yo diría silenciamiento para que entienda la diferencia, ¿verdad? Que había caído sobre Jesús Yoldi. Por lo demás fue archivos, bibliotecas, hemerotecas, prensa y por supuesto transmisión oral de información por parte de las personas a las que me he referido. Rescatar del silencio, del olvido, del silenciamiento, de esa amnesia, a un personaje importantísimo, académicamente hablando y políticamente hablando, porque fue concejal primero en el 31 cuando llega la República, el 14 de abril del 31,
y en el 32 fue alcalde de la ciudad, con un programa dedicado a las gentes que necesitaban cultura y educación, que necesitaban pues temas de alimentación, temas de salario, sanidad. Esos eran sus objetivos como alcalde. Y bueno, pues está el perfil académico y el perfil político de un hombre intelectual que pertenecía a la élite progresista de la ciudad de Granada, con un ideal republicano, que es lo que le llevó a que lo asesinaran, porque era un hombre que, por otra parte, como buen navarro, si se me permite decir eso, todos los domingos iba a misa con su mujer y con sus hijos. O sea, era un cristiano practicante, un católico practicante. No era un malvado, no, pero era un republicano que creía en los valores de la república y que estaba a favor de los menesterosos y que estaba a favor del desarrollo y del progreso y de la actualización de un país y de una ciudad en particular atrasada, vamos a dejarlo ahí. Bueno, yo empecé a trabajar sobre Salvador Vila en los años 80. Nada más enterarme de que este rector era salmantino, era arabista, entonces yo soy salmantina y arabista también. Y me llamó mucho la atención, sobre todo que lo hubieran fusilado siendo tan joven y que hubiera ese silencio tan estremecedor sobre su figura. Entonces fue finales de los 80 cuando yo me enteré, empecé a trabajar en los 90, me fue imposible encontrar documentación, la única que encontré fue la que había en la Universidad de Granada y ahí lo paré. Luego ya en los años 2000 lo volví a retomar y lo terminé de hacer, en 2005 salió el libro ya. Bien, como ya he dicho, normalmente tardé en encontrar a la familia. Una vez que encontré a la familia me pasaron fotografías, me pasaron la poca documentación que ellos tenían y a través ya de ahí y de sobre todo una especie de narración que había hecho el segundo marido de la mujer de Vila para los nietos y para el hijo, con la historia de lo que le había sucedido al rector de la Universidad de Granada, pues entonces pude ya ir tocando distintos archivos y de esa manera, según ha pasado el tiempo, porque al principio los archivos era muy difícil consultarlos, poco a poco se ha ido mejorando, aunque todavía no están perfectamente mejorados los archivos, pues fui pudiendo documentar esa memoria oral con la documentación que existía sobre el tema. Pues fundamentalmente la complejidad de los archivos. Es decir, que primero, como sabéis, los archivos de la Guerra Civil era dificilísimo documentarse en ellos. Después fue muy difícil y sigue siéndolo quizá los archivos militares. Y finalmente, cuando ha sido más fácil, pues hay trabas burocráticas todavía que impide algunas veces los accesos a los archivos. La última documentación que pedí, por ejemplo, el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, tardó en venirme 4 meses. Y luego, pues por ejemplo, tuve que pagar 1,05 € por una transferencia bancaria, hasta que no les llegó a ellos que había pagado, no me mandaron los documentos. Es decir, que hay muchas trabas burocráticas todavía para consultar los archivos. Pues fundamentalmente que se está conociendo algo que no se conocía y era cómo una generación o 2 generaciones quizá de intelectuales españoles anteriores a la Guerra Civil hubieran podido cambiar este país de una manera muy profunda. Al ganar el fascismo, la Guerra Civil y estar 40 años de dictadura, pues esto evidentemente se ha prolongado y además hubo que empezar de cero. Bueno, pues yo empecé a trabajar sobre la represión y memoria democrática ya hace tiempo, cuando abordé mi tesis doctoral en los años 90. No solamente los miembros de la universidad y educación, sino en general el panorama de los miles de represaliados que hubo en la provincia de Granada. Por lo tanto, es un compromiso académico, no se había hecho mucha investigación, estoy hablando de los años 90, y bueno, en estos 30 años que ha transcurrido hemos ido aumentando nuestra investigación que ya abordamos en su momento en los años 90.
Es verdad que yo antes en el departamento, en aquella época, era casi un llanero solitario. Hoy día han transcurrido un tiempo suficiente y ya no solamente hay un profesor, sino que hay un ramillete de profesores, casi todos más jóvenes que yo, de los que en torno a los 40 años, que han dedicado estos últimos años a abordar el tema de la memoria democrática. Desde los años 80 abordamos primero un vaciado historiográfico sobre el que se había investigado y después inmediatamente las fuentes primarias, archivos tanto de ámbito local, provincial como nacional. Archivos que abordamos en primer momento, pues era el archivo para ver la represión y las consecuencias, el archivo histórico nacional, archivos de la memoria democrática de Salamanca, básicamente los archivos históricos de la Diputación de Granada, de los archivos del Ayuntamiento de Granada, de la Real Chancillería, donde en aquella época se estaba trasladando un fondo que hoy día está bastante más estudiado en el transcurso de estos 30 años. ¿Por qué? En esos tiempos, de los 80 al 90, se estaba trasladando un fondo del Tribunal de Responsabilidades Políticas de la Audiencia Provincial de Granada, que son procedimientos que tenían causa militar y llevaba al desarrollo de la Ley de Responsabilidades Políticas, donde se perseguía, enjuiciaba las experiencias y las actitudes de los cargos políticos del Frente Popular, básicamente. Esos fondos, además de fondos hemerográficos, el rastreo de todas las fuentes hemerográficas que había en Granada y sobre todo en Madrid, en Salamanca, el archivo digital y hemeroteca de la Biblioteca de Madrid y de Salamanca, que tenía ejemplares que en Granada no disponíamos de ellos, de toda la zona republicana. En Granada, que se dividió en dos, han sido nuestras fuentes de primer orden. Bueno, la dificultad primaria es que mientras que he tenido la oportunidad de saber todo lo que acontece en Granada, se divide del primer día de la sublevación de julio en dos zonas, la llamada zona sublevada, la zona republicana. Mientras no he tenido ningún problema para acceder a los fondos históricos, para estudiar lo que hicieron el transcurso de la República en guerra, con archivos como se ha citado, nacionales y locales, sí he tenido dificultad para la reconstrucción de la represión en la zona sublevada. ¿Por qué? Porque en Salamanca está todo el fondo en Salamanca y en Madrid, el fondo de la causa general, que después se ha hecho una reproducción en Granada, en la Chancillería. Sé perfectamente, o sabemos perfectamente, todos los daños que se ocasionaron en la zona republicana. Si he querido estudiar o hemos querido estudiar lo que acontece a nivel de represión política en la zona sublevada, es donde hemos tenido las dificultades. ¿Por qué? Porque no existe algo similar a el listado de víctimas en la zona sublevada. ¿Qué quiere esto decir? Que hemos tenido que abordar de una forma, digamos, casi heroica, todos los archivos de registro de funciones para saber las fuentes o constatación de aquellos que fueron eliminados vilmente. Y además los archivos que hoy se conservan y que entonces no se podían consultar hace 30 años, de las causas militares en los juzgados militares togados que estaban en Granada y que hoy día están en Almería. La dificultad máxima es lo siguiente. O se circunscribe a lo siguiente: no tenemos archivos oficiales de las víctimas ocasionadas por la sublevación. Hemos tenido que reconstruirlas con otras fuentes, digamos, complementarias, como son las defunciones. Y efectivamente no disponemos de la documentación de los gobiernos civiles. Por lo tanto, la dificultad es porque no existe la misma sensibilidad de haber recogido a esas víctimas y eso crea un problema. Sabemos que hay dos formas de enjuiciar, si es que se puede decir, enjuiciar o analizar la realidad del pasado según la zona que estuviera.
Hay ocultamiento, silencio, pero que la historiografía, el esfuerzo del movimiento memorialista nos está haciendo recuperar con fuentes alternativas, y el relato oral, que también es complementario a todas las investigaciones, digamos, tradicionales con archivos de fuentes primarias. Bueno, pues yo quiero destacar que en estos últimos 30 años hemos podido desvelar muchas historias particulares y colectivas que estaban en silencio. Yo formo parte, además de la universidad, del movimiento memorialista. He sido el fundador de la Asociación Granadina de la Recuperación de la Memoria, y nos enorgullece pues que hoy, aunque haya sido 80 años después de los hechos acontecidos, que tengamos en las tapias del cementerio, por primera vez, después de 80 años, insisto, un memorial que recuerda a los 4.000 víctimas que hay, perdieron allí y fueron arrojados a fosas que para mayor dolor para sus familiares, son fosas que nunca se van a poder recuperar los restos, porque se destruyeron en las ampliaciones sucesivas que ha habido en el cementerio de San José. Entonces nos enorgullece, y yo creo que nos reconforta poder haber dado la dignidad pública, porque la particular no la perdieron nunca en sus seres queridos, pero era una deuda que teníamos pendiente. En Granada no puede haber transcurrido tantos años, o no debía de haber transcurrido tantos años, más de 80 años, para que se pusieran al menos los nombres de las víctimas. Y además nos enorgullece también, si es que se puede permitir esa licencia, que se explique, y así lo hacemos a los estudiantes que empiezan a ver una realidad distinta a la que se ha narrado en muchos manuales, una realidad tan dramática como que entre esos 4.000 que hay en las tapias del cementerio de Granada, hay 600 personas que simplemente fueron enterradas como desconocidos. Ni siquiera se preocuparon sus asesinos en saber quién era, para mayor dolor y mayor injusticia, silencio a las víctimas, a sus familiares. Ellos desaparecieron, pero sus familiares han vagado durante muchos decenios para saber dónde estaban. Esa es una parte que le debemos al movimiento republicano, democrático de aquella época, y que estamos restableciendo una normalidad que ha sido la norma contraria durante los 40 años de dictadura y gran parte de los años de la transición. Es un deber de memoria el conocer para verdad, justicia, reparación y no repetición. Nuestro interés desde la universidad, de los estudios historiográficos, es que esto sea conocido, divulgado, para que los jóvenes lo comprendan y lo interioricen, para que no se vuelva a repetir más. Pues básicamente dos cosas. Una, yo pensaba que era necesario recuperar del olvido a personas que habían jugado un papel importante, además, en esta universidad, y de la que no sabíamos prácticamente nada. Ni qué habían hecho en su vida académica, en su vida profesional, ni qué habían investigado, ni qué papel habían jugado en la universidad, incluso desde el punto de vista de la gestión, porque sobre ellos había caído una losa de olvido, que es, si me permiten la expresión, pues algo 1000 veces peor que la muerte. Y la segunda cuestión era que también creía necesario para la universidad el reconocerse investigando sobre un pasado que tenía sus claros y sus sombras, como toda obra humana, pero que, sin embargo, y especialmente durante el primer tercio del siglo XX, pues había sido uno de los periodos más esplendorosos de la universidad, y que tampoco sabíamos prácticamente nada, porque después de la guerra se había callado todo. Y era eso, la necesidad de recuperar y traer a la memoria, que eso es la memoria, traer a la memoria algo que estaba en el olvido. Bueno, pues yo la investigación la centré en la figura de una persona, don José Palanco Romero, que era catedrático de Historia, antecesor mío por tanto, en la Facultad de Filosofía y Letras, y que había sido decano de la facultad. Y
del que yo, al principio de mi vida profesional, había leído algunos artículos sobre que había escrito en el boletín del Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, sobre la Junta Provincial de Granada durante la Guerra de la Independencia, lo que sustituye a las autoridades del antiguo régimen después de la invasión napoleónica. Y me había parecido que eran unos trabajos que estaban enormemente bien documentados, que estaban muy bien escritos además, y que yo no sabía nada de ese señor. Y entonces esos fueron los elementos que me impulsaron a la curiosidad por la investigación. Inmediatamente después descubrí que no solamente eso, sino que Palanco había sido un hombre muy importante en Granada desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista cultural, fue presidente del Centro Artístico, fue presidente del Ateneo. Desde el punto de vista político, era el hombre de hazaña en Granada, era el presidente de Acción Republicana y posteriormente de Izquierda Republicana. Había sido concejal en el ayuntamiento del 14 de abril y después fue alcalde durante 6 meses en el año 32. Había sido diputado a Cortes por Granada en las Cortes Constituyentes y posteriormente había sido diputado en las Cortes del Frente Popular, incluso había sido el diputado que más votos había sacado en Granada, ¿no? Entonces, claro, era un personaje fascinante del que no sabíamos nada. Y ahí me puse, pues, archivos, hemerotecas y a trabajar. Bueno, pues la primera gran dificultad es que lo que sabíamos pues estaba básicamente en los periódicos, en el Defensor de Granada y en la Gaceta del Sur, que eran los periódicos de la época más importantes de la Granada del primer tercio del siglo XX. Pero no teníamos casi ninguna otra cosa más que la hoja de servicios que está en el archivo de la universidad y saber cuáles habían sido sus trabajos y ir a la biblioteca a buscarlo y a leerlo. Pero tuve la enorme suerte de que a través de Mercedes del Amo, que escribió la biografía sobre el rector asesinado, sobre Salvador Vila, ella había dado con una señora que era la nuera de don José Palanco. Y nos pusimos en contacto y tenía todos los papeles que su marido, el hijo mayor de Palanco, había guardado de su padre. Y nos lo dio. Con lo cual, claro, como te puedes imaginar, pues yo dije, madre mía, me han salvado la investigación. Y efectivamente nos trajimos toda la documentación, que era bastante, la depositamos en el archivo, las archiveras en un tiempo récord catalogaron y pusieron en orden la documentación y a partir de ahí pues yo pude empezar a trabajar con unos materiales absolutamente preciosos e inéditos. O sea que en muchos casos la investigación también es cuestión de azar y de suerte. Pues fundamentalmente el haber conseguido rescatar a don José del olvido. Y el sentir que de alguna manera se lo debía, porque alguna vez, fantaseando naturalmente, pensaba que yo era de alguna manera el sucesor de Palanco, o uno de los sucesores de Palanco, porque lo había sustituido de alguna manera en la cátedra de Historia, lo había sustituido en el decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, lo había sustituido en el vicerrectorado, porque él también fue vicerrector, y entonces de alguna manera me sentía como muy identificado, si me permite esta expresión, con Palanco. Y eso ha sido quizás lo que más me ha satisfecho, a nivel personal, claro, de esta investigación. Creo que para un historiador tiene que ser clave, siempre debe guiar sus investigaciones, construir relatos que van en contra del poder y revisar, mejor dicho, todos los relatos que ha construido el poder sobre el pasado. Cuando hablamos de una dictadura tan larga como la del franquismo, que duró 38 años, pues esto es más necesario que nunca. Eso forma parte de la función social del historiador. Bueno, sobre todo empleando pues, los típicos instrumentos de cualquier historiador. Es decir, para empezar, conociendo lo que se ha escrito, lo que los compañeros y compañeras anteriores han escrito sobre ese pasado. Y luego, fundamentalmente, recurriendo a las fuentes, porque un historiador no opina, un historiador explica en base a evidencia, hasta el punto que puede explicar.
Y posteriormente, claro, hay una fase de reflexión, de crítica de los discursos, de los hallazgos que se quieren sostener, y finalmente un momento de escritura y, por supuesto, también de difusión a la sociedad. Estas son las fases que yo creo que un historiador debería cumplir para estudiar cualquier tema relacionado con la memoria democrática, porque la seriedad en este sentido es un valor, no solo por nuestro oficio histórico, sino también como respeto a las víctimas y a todo lo que sufrieron. Las dificultades siempre vienen determinadas por los archivos a los que uno puede acceder, y hay una serie de archivos donde no suele haber problemas. Por ejemplo, el archivo de la universidad, en este sentido un archivo modélico. Hay algunos archivos nacionales que también lo son, incluso algunos militares que también lo son. El problema es que en España no existe una ley de archivos como tal. Nos regimos por una ley de patrimonio histórico que es de los años 80, muy marcada por la impronta del franquismo, aunque evidentemente no es dictatorial, y en la que al final el criterio del archivero es el que determina si puedes ver un documento o no. Es muy protectora de los datos personales. Y esto, paradójicamente, pues se acaba volviendo en contra de los estudios de la memoria democrática. ¿Por qué? Porque protege a los verdugos y a sus ayudantes y a aquellos que se comprometieron con todo ese mundo. Y el segundo gran problema que tenemos es que durante casi 40 años las fuentes estuvieron redactadas, archivadas, custodiadas por la dictadura. Entonces, la dictadura hubo muchas cuestiones que no quiso que se supiesen. Por ejemplo, los asesinatos los intentó mantener en secreto, ¿no? Aunque aún así es posible encontrar documentación. Y esto, claro, es un reto que tiene sistemáticamente el historiador. Si queremos estudiar la hambruna del franquismo de los años 40, tenemos lo mismo, ¿no? El franquismo no reconoce públicamente que la gente se está muriendo de hambre. Sin embargo, va a las fuentes y con algo de creatividad, incluso de manera explícita, puede encontrar en algunas fuentes siempre internas que se reconoce que la gente se muere de hambre porque no tiene que comer. Bueno, de mi investigación sobre el gobierno civil de Granada en el verano del 36, después del golpe de Estado y durante la guerra civil, quizá lo que me gustaría destacar es que creo que recuperé y expliqué un espacio que había sido silenciado por el franquismo. De hecho, todavía existe una placa en la antigua, en lo que hoy es la Facultad de Derecho, y era el espacio que antiguamente ocupaba el gobierno civil, ¿no? Y claro, rescatar un espacio del olvido donde había pasado Lorca, pues prácticamente su última noche antes en la ciudad de Granada, antes de ser llevado a Biznar, o descubrir o subrayar cómo en aquel lugar pues se habían producido torturas, se habían hecho listas negras, se habían hecho detenciones, y muchos granadinos también habían colaborado con eso, pues me parece una cuestión bastante relevante, sobre todo porque contribuye a despejar silencios que hasta ahora ahí habían estado. Bueno, pues lo que he podido descubrir, gracias en este sentido a la financiación estatal y también de la Fundación BBVA, es que en España existió una hambruna que fue silenciada por el franquismo. Una hambruna que tuvo lugar entre el año 39 y el año 42 y que tuvo un repunte en el año 46, por el cual pues la gente no solo se moría de hambre, sino que hubo un repunte de enfermedades infectocontagiosas, abandono de niños, migración, aumento del coste de nivel de vida. En definitiva, una hambruna homologable al resto de hambrunas que hubo en Europa en esta época, como pudo ser el Holodomor ruso, la gran hambruna griega, el invierno del hambre de Holanda, y que tiene una similitud con ellas también en otra cuestión, y es que fue provocada por el franquismo, tuvo un motivo político, y el motivo político fue la política autárquica, una política económica completamente imperialista y fuera de la realidad, que motivó y explica esta hambruna, donde se calculan, no tenemos muy claro las cifras, pero en torno a 200.000, entre 200.000 y 600.000 personas perecieron por hambre directa, por causas relacionadas por la desnutrición, solo entre el año 39 y el año 42. Bueno, como he comentado en otras ocasiones, pues mis últimos 14 años lo he dedicado a la investigación para la recuperación de aquellas víctimas que fueron asesinadas durante el periodo del golpe militar a la República Española, la Segunda República, durante la posguerra y la etapa franquista, ¿no? Sobre todo pensando en la demanda de muchísimos familiares que intentaban recuperar los cuerpos de sus seres queridos que estaban enterrados bien en cementerios, en fosas comunes, bien en cunetas de la carretera o bien en parajes naturales, como es el caso del Barranco de Biznar, aquí en la provincia de Granada.
Pues básicamente yo cuento con un equipo de carácter interdisciplinar, en el que hay arqueólogos, hay antropólogos físicos y forenses, hay sociólogos también, y desde ese punto de vista hemos abordado la disciplina desde esta perspectiva, porque entran en juego muchos factores. Primero, la localización de la fosa mediante tecnología o metodología arqueológica. A partir de localizar los primeros restos humanos entran en juego los antropólogos físicos, que han de determinar una serie de características, por ejemplo, sexo y edad de la víctima, causas de la muerte, patologías que pudieran tener esas personas en vida y que nos pudieran ayudar posteriormente a la identificación. La identificación genética es otro de los factores también importantes que abordamos para poder asociar los restos de esas víctimas con los familiares que aún están vivos y que reclaman precisamente a sus seres queridos para dar un descanso donde ellos decidan. Y esa básicamente es nuestra labor. Por tanto, son una serie de técnicas interdisciplinadas que nos conducen finalmente al hallazgo de estas personas que fueron asesinadas y que se reconocemos como crímenes de lesa humanidad. En este caso son los historiadores contemporáneos los que hacen esa investigación a partir de los archivos, las fuentes, el caso del profesor Rafael Gil Bracero o Miguel Gómez Oliver o Fernando Martínez, que construyeron el mapa de fosas de Andalucía, ¿no? En base a esa información que ya tenemos, más las aportadas por los familiares de las víctimas, nosotros comenzamos el proceso de trabajo de campo, fundamentalmente para localizar los lugares donde se marcan esas fosas dentro de ese mapa construido, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos con la metodología arqueológica. La metodología arqueológica que consiste pues precisamente en una excavación arqueológica sistemática para llegar hasta los restos humanos, y a partir de ahí entran en juego nuestros otros compañeros antropólogos para determinar lo que anteriormente dije, ¿no? Sexo, edad, causas de la muerte. Generalmente las causas de la muerte son todas violentas e incluso previamente a la muerte hemos observado, ¿no?, los niveles de tortura que muchas veces fueron sometidas estas personas, y eso constituye el registro arqueoforense, que es como lo denominamos, para finalmente sumar a esas víctimas, entregarlas a sus familiares en el caso que haya coincidencia y la identificación genética, y son es así que sean enterrados en los municipios, en el cementerio, mediante un memorial que recuerde quiénes eran y por qué están allí. Pues lo más satisfactorio es cuando entregamos a los familiares precisamente los restos de sus seres queridos. Para nosotros es lo más importante, porque vemos que hemos cumplido, ¿no?, con nuestro objetivo. Y a pesar de eso, y en el caso que no haya identificación, pues sumarlo para que estén ahora en un lugar que les corresponda realmente, que sería un cementerio y no en un enterramiento ilegal, en una fosa, etcétera, etcétera, pues es otro de los objetivos que también perseguimos y que más personalmente a mí me llenan, ¿no?, como investigador, ¿no? Y entre ellos, ahora que iniciamos nuevamente una segunda fase en el proyecto del Barranco de Biznar, lugar de memoria donde algunos profesores de nuestra universidad fueron asesinados y enterrados, como es el caso de nuestro querido rector Salvador Vila, sería para nosotros un objetivo también muy importante localizar sus restos. Creo que como universitario y como arqueólogo de esta universidad, pues uno de los objetivos, aunque para nosotros todas las víctimas son iguales y tienen el mismo valor y el mismo significado, ¿no? Bueno, esa pregunta es bastante interesante. En primer lugar, fue una circunstancia familiar, porque mi padre, que conocía muy bien, le gustaba mucho la historia, me llevó siempre, bajo sus comentarios, fuente viviente de la posguerra, a comentarme la difícil circunstancia de aquella época, y fue algo que siempre tenía pendiente analizar. Sin embargo, el inicio de la investigación en el ámbito de la represión franquista se produce de manera circunstancial. Trabajando una vez en el archivo de la Universidad de Granada,
nos encontramos un expediente donde estaba un listado de 89 personas que habían sido depuradas en la Universidad de Granada en el año 1938. Nos planteamos, por tanto, no solamente abordar las víctimas, sino también el sistema político e institucional que lo generó. Y para ello constituimos un grupo de investigación que se llama Justicia y Memoria Histórica, en el año 2013-2014, los años 2013-2014, que llevó a abordar exactamente cuál fue el modelo represivo del Estado franquista, sobre todo en la etapa del primer franquismo, entre 1936, durante la Guerra Civil, y también el sexenio hasta 1945, donde el escenario internacional va a cambiar la situación represiva. Bien, de la mano del grupo de Justicia y Memoria Histórica nos planteamos solicitar un proyecto de investigación que nos orientaba a abordar, en primer lugar, la localización de las víctimas que habían sido objeto de esa represión, en particular en la universidad, pero también precisamente las fuentes que existían al respecto. Por tanto, lo primero que hicimos es intentar localizar una serie de fuentes que nos llevaban a ver si existía o no esa documentación para abordar fundamentalmente la justicia del franquismo, en qué rasgos tenía, qué naturaleza y cómo se aplicó esa justicia que tenía esos tintes autoritarios y, en definitiva, que quebraba los derechos fundamentales y las libertades en ese momento de quien era objeto de la represión. Pues aquí todo el grupo, y en particular en mi caso, nos llevamos una sorpresa, una tremenda sorpresa, porque no nos encontramos ningún obstáculo. Para explicar el por qué están todas las fuentes de represión del primer franquismo intactas, hay que comprender fundamentalmente dos circunstancias. Si hemos calificado el Estado franquista como un Estado represivo durante toda su existencia, hasta prácticamente 1975, el franquismo tiene dentro de sus rasgos dos cuestiones claves para entender el por qué se preserva la documentación de archivo. En este caso, por un lado, el franquismo planteó una actuación por el bien de España. Por tanto, desde ese planteamiento no van a realizar ninguna labor de depuración de las fuentes estaban intactas. En segundo lugar, se va a desarrollar un proceso de depuración del profesorado de las universidades, en este caso de la Universidad de Granada, que comienza en diciembre del 36. Se establece también todo un entramado institucional que se incorpora al propio Estado franquista, como son las comisiones depuradoras. Pero sorprendentemente, tanto en el archivo de la Universidad de Granada como en el archivo del Ministerio de Educación, que después algunos fondos se trasladan al archivo de Historia de la Administración, todos esos fondos están ahí. Y por último hay otras fuentes que también están intactas y que identifican muy bien el proceso represivo, el atroz proceso represivo seguido contra, en este caso, los represaliados políticos. Y estas fuentes están también intactas en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Por tanto, la sorpresa fue, a todas luces, importante, porque además estas fuentes, desde el año 2007, han tenido un proceso de continua publicación y digitalización, algunas de ellas que han facilitado su acceso y difusión. Como consecuencia de la investigación que hemos desarrollado, en particular la que yo he desarrollado, yo me he centrado, en primer lugar, en los procesos de represión que sufrió un catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Gabriel Bonilla Marín. Pues bien, este profesor, que había ya sido censurado por parte de la dictadura de Primo de Rivera en 1928, cumplía todo el cuadro represivo franquista. Gabriel Bonilla va a ser una persona importante, extiende en Granada, extiende en Andalucía, para ser más exacto, la protección social, los seguros de agrarios. En definitiva, hace una labor muy importante de difusión de mejoras sociales en la Andalucía oriental. Y en el 36 va a ser también nombrado consejero de Estado. Y esta persona va a pasar a la historia de la Universidad de Granada por ser el primero en ser separado del servicio de funcionario. El primer catedrático de la Universidad de Granada que el 7 de mayo de 1937, junto con Cayetano Cortés Latorre, es separado definitivamente de su servicio, es depurado. Por otro lado, analizamos otra figura que también, bajo la sorpresa de estar ahí la fuente, dentro de los expedientes que llevamos de análisis de la represión, del profesorado de la Facultad de Derecho,
para mencionar en último lugar, como es el caso de Joaquín García Lavella. Joaquín García Lavella fue un catedrático de Derecho Político de la Universidad de Granada. Su cátedra inicial era de Derecho Administrativo, pero en 1931 llega a la Universidad de Granada como uno de los jóvenes catedráticos. Había accedido a la cátedra a la edad de 26 años y estaba respaldado precisamente por Fernando de los Ríos. García Lavella va a ser durante la Segunda República gobernador civil en varias provincias y en el 35 se retira de la actividad política, simpatizante por tanto, sobre todo a través de la Alianza Republicana de los partidos republicanos, colaborador en el gobierno de la Segunda República y prácticamente iniciada la Guerra Civil va a ser detenido y el 25 de agosto de 1936 fusilado. Sin embargo, la sorpresa es que fallece en 1936, en agosto del 36, y una vez iniciada en el 39 la jurisdicción de responsabilidades políticas, la represión penal política, se le abre proceso. Es decir, a una persona fallecida, quebrando el principio de responsabilidad penal de una acción, va a responder ya post-mortem de su actuación política, todo tendente a legitimar ese vil asesinato. En definitiva, el modelo franquista, el modelo represivo de este primer franquismo, nos ilustra cómo se quiebran los derechos fundamentales y los derechos, sobre todo en el ámbito penal, del derecho penal constitucional, que desde prácticamente principios del siglo XIX, del Código Penal de 1822, ya estaban insertos en nuestro ordenamiento constitucional. Tuvo una consecuencia demoledoras. Tenemos que ver que en aquel momento en España estaba pasando algo desde el punto de vista social, político, incluso económico y desde luego cultural muy especial. Era la época de lo que se conoce como la Edad de Plata de la cultura española, ¿no? Era un momento de regeneración, de modernidad, y esto también se veía en la universidad. Los catedráticos españoles empezaban a investigar, a salir al exterior, y también se veía, claro, en los estudiantes que formaban, que empezaban a engrosar cuerpos de la carrera diplomática, de la judicatura, llegaban a cátedras, llegaban a puestos de medicina, era una élite entonces que aspiraba a modernizar el país. Eran inteligentes, eran capaces, tenían conciencia social, tenían conciencia del mundo en el que vivían y todo eso hacía posible que en los retos que se les planteaban, algunos de ellos muy difíciles, como por ejemplo que esta ciudad tuviera agua potable, que no la tuvo, que todos esos retos, o que el retraso económico, retraso cultural, todos esos retos, había por primera vez una vanguardia cultural comprometida con su pueblo, comprometida con un sentimiento muy fuerte de demofilia, ¿no?, de amor al pueblo, que era capaz de encontrar soluciones a problemas muy, muy difíciles. Esa vanguardia, esa élite, nos la robaron, nos la asesinaron y nos volvieron a llevar a la Edad Media y otra vez vuelta a empezar. Según, por ejemplo, Jaume Claret, a esto lo llama el atroz desmoche, es decir, lo que pasó en este país, y no solo en la universidad, pero fundamentalmente en la ciencia y en el conocimiento, fue que se o exilió o se quitó de primera fila o se fusiló directamente a los intelectuales, es decir, se convirtió ser intelectual en un delito. Y de esa manera, ¿qué es lo que pasó? Pues que la universidad empezó de cero, de nuevo. Entonces, eso es un retroceso de siglos, no es solamente del tiempo que duró la dictadura, sino que tuvimos que empezar prácticamente desde nuestra generación y prácticamente de cero. La guerra y la represión acaban con todo eso porque, claro, de todos los profesores depurados o fusilados o separados, en definitiva, de sus plazas, pues hubo otros que las ocuparon. Y no siempre las ocuparon por méritos académicos, sino por confianzas políticas con los vencedores de la guerra civil. Y eso dio lugar a que la universidad, no de Granada solo, la Universidad Española, pues se llenara de mediocres y de arribistas. La Universidad de Granada vio frustradas sus expectativas de progreso y de renovación en el momento en el que comenzó la represión sistemática de sus figuras más destacadas entre el claustro de profesores. Así es que esta universidad y el resto de la Universidad del Estado, pero especialmente la Universidad de Granada, que fue una de las que más represalias
acometió contra su profesorado. No hemos de olvidar que los principales procesos de represalia se iniciaron en la propia Universidad de Granada, que fue quien anotó los personajes que tenían que ser sometidos a diversos procesos de responsabilidades políticas y de otras problemáticas que se vincularon a la dictadura franquista. Precisamente porque el franquismo, la sublevación militar, no solamente iba contra el orden constitucional del republicano, sino también contra la propia universidad. Evidentemente, los modelos que se habían establecido durante la Segunda República se habían impulsado por la Institución Libre de Enseñanza y también por la Junta de Ampliación de Estudios, que intentaba abrir una universidad y hacerla, plantear un modelo racional, educativo y avanzar en el ámbito de la ciencia. Ese modelo va a quebrar y eso no se va a recuperar, eso es un valor perdido. La dictadura, larguísima, cortó en seco ese desarrollo. Lo cortó en seco porque la gente fueron represaliadas, muchas asesinadas, otras expulsadas de sus trabajos, otras enviadas a la cárcel, a prisión, en campos de concentración muchas veces, etc. Otras fueron al exilio, multitud de gentes importantes, formidables, marcharon al exilio, ya fuera México, Francia, Argentina, etcétera, etcétera, por no hablar del exilio interior. Quizá aquí conviene recordar que en términos relativos, es decir, de tanto por ciento, Granada como universidad fue la universidad en que más profesores fueron asesinados. De hecho, 6 profesores de la universidad tal cual, al margen de otros, pero 6 profesores, 5 de ellos catedráticos, fueron asesinados en el 36. En tanto por ciento es la universidad que desde el punto de vista trágico de la muerte tiene, digamos, esa posición en el ranking, al margen, naturalmente, de un gran número de personas represaliadas sin que se llegara a la muerte. El magisterio de Granada, en general de toda Andalucía, de toda España, que es la garantía de dar cultura y la formación básica a los jóvenes, a los chicos, retrocedió decenios casi al siglo XIX. Eso supuso a los años 40 un empobrecimiento de las escuelas, dio una calidad extraordinariamente pobre a la enseñanza, con el agravante de que lo que reemplazó ese magisterio, esos ideales de renovación pedagógica, fue un modelo de catolicismo, digamos, cercenador de la libertad de creación, de opinión y un sometimiento a unos valores que se conoce como el nacionalcatolicismo, que nos hizo llevar a la Universidad de Granada y al distrito universitario a prácticamente la incultura de los años 40. En cuanto al desarrollo de la universidad, de las distintas áreas y disciplinas, en medicina, en farmacia, en el caso de mi facultad, ¿no? En lengua árabe, literatura árabe de esa época, costó mucho recuperar toda la represión que se ejerció contra tantos profesores de la universidad por su defensa de la República y por tener un pensamiento muy diferente al de los golpistas que asesinaron a estos profesores o los deportaron, y tardó bastantes años en recuperar el nivel que tenía durante el tiempo de la República, hasta 1936. Creo que fue una pérdida muy importante porque la figura de Otero en el campo de la medicina, que es el que se me interroga, bueno, pues dejó de poder hacer una labor importante que ya venía realizando desde 1914, fecha en la cual saca la cátedra de obstetricia de la Universidad de Granada, y también por sus discípulos que seguían su línea, fueron al extranjero a estudiar y hubieran desarrollado una labor importante, pero la represalia se lo impidió. Por tanto, el coste para la universidad fue terrorífico, no se ha recuperado, porque en este caso me viene la palabra de un investigador, Marc Lacomba, que decía también, y enlazo con la segunda consecuencia, que en la universidad, o en este caso el proceso de represión franquista, dio lugar a una triple
consideración de víctimas. Pero también tiene otro coste añadido, como te decía, porque van a estar lo que se van a llamar los aterrados, los que se quedan, los que llevan al exilio interior, y estos no van a ser críticos. La universidad franquista, la que se va a impulsar a partir de la reforma de 1943 de la Ley de Ordenación, va a ser una universidad que vuelve nuevamente a estar cerrada, endogámica, parecida a los modelos de contrarreforma de la etapa moderna, y por tanto no solamente la pérdida de valores, de activos científicos e investigadores, sino también el desarrollo de una universidad que va a vivir encerrada durante buena parte del siglo XX, hasta la reforma ya del 1983, va a ser una universidad que aporta poco, con poco espíritu crítico y constructivo. En definitiva, ha perdido mucho. La Universidad de Granada debía, como realizó el otro día un acto, se le debía realizar un acto de reparación a las víctimas, esas 89 personas que fueron expulsadas del sistema universitario injustamente por la atroz represión. No puede haber universidad sin pensamiento crítico, no puede haber investigación y docencia de calidad sin libertad, sin cuestionar la realidad, porque es la única forma de avanzar. Eso no existió con el franquismo hasta el final de los días y básicamente por la oposición estudiantil y de algunos profesores en los últimos años. Perdimos pues casi 40 años.